Los invito a recorrer conmigo los caminos de palabra, las aventuras de textos, los abismos de ideas y teorías. Los invito a mi biblioteca, porque entre otras cosas la vida transcurre entre libros. Hoy les presento desde mi biblioteca un maravilloso texto llamado El origen de los mundos. Su autor es Paul Laveran. Un libro que cuando llegó a mis manos, una primera lectura me impactó fuertemente, más que nada porque no es un libro que podemos llamar actual. La primera edición del Origen de los Mundos en Francia es alrededor del año 1947. La edición que les presento de mi biblioteca es una edición de editorial de las ediciones Leviatán de Buenos Aires del año 1956. Una versión hermosa de tapa dura. Hablar de Paul Laveran es hablar de tal vez un no tan conocido matemático francés, más conocido a lo mejor desde el lugar de ser un activista sindical y un activista comunista en Francia. Él nace en 1902 y muere en 1985. Se le conoce también cierta participación ahí en el Mayo francés. Hay algunos encuentros con Sartre y otros pensadores. Paul Laveran era un matemático, un profesor asociado en las matemáticas de la Universidad de París, también dando sus cursos y conferencias en la Universidad Obrera de París. El libro que les presento es basado en un curso justamente y conferencia que daba que se llamaba La evolución del universo. Sumado a estas conferencias se suman a lo largo del texto escritos y artículos dados por Laveran desde el año 1932 en adelante. Más allá de ser un matemático, Laveran es considerado afiliado al pensamiento del materialismo dialéctico, siguiendo la filosofía de Engels y de Marx. La obra que les presento tiene ribetes realmente maravillosos. Les diría que es un excelente libro para ser encarado, pensado desde diferentes áreas, propiamente desde las matemáticas, desde la historia, la antropología, la sociología, la astronomía, etc. Paul Laveran va a llevarnos a nosotros a recorrer el pensamiento reinante en aquella época cuando él lo escribió acerca del universo, las cosmologías, las cosmogonías, las historias de las civilizaciones. Va inclusive a mencionarnos en relación partes de un texto también emblemático, La Iglesia y la Ciencia, de Lanoy. Te lo va a citar, va a tomarlo como referente, e inclusive el propio Lanoy va a ser un defensor de las críticas que recibe Laveran ante la edición de este libro y a las conferencias que él brindaba. Así que bueno, vamos a empezar a recorrer un poco la obra. La obra es maravillosa también desde el punto de vista pedagógico. Laveran, como buen académico, va a darnos una primera parte con una introducción que él denomina filosófica y astronómica. ¿Para qué? Para adentrarnos en el interés del problema cosmogónico. Nos va a mostrar algunas nociones cosmográficas fundamentales. Les diría que esta introducción es maravillosa para comprender el sistema solar, la Vía Láctea, que son las nebulosas espirales, los grupos de estrellas, cómo funciona el sistema. Nos habla de la edad de las estrellas, por supuesto con las teorías que se podían manejar para aquella época. Hoy, por supuesto, con los adelantos científicos, ciertas cosas han quedado de modé, pero sin embargo nos ponemos en contexto y esta introducción les diría que es edificante. Luego va a encarar una segunda parte, a mi gusto tal vez una de las partes preferidas del libro, que es la evolución del problema cosmogónico en el transcurso de los siglos. Va a hacernos una descripción riquísima
de las cosmogonías de la antigüedad. Nos va a llevar desde el politeísmo al monoteísmo. Nos va a llevar a las cosmogonías babilónicas, egipcias. Va a ser una crítica referencial a la cosmogonía del Génesis bíblico, si está inserto o no en un repertorio histórico propiamente dicha. Cómo los tiempos modernos y las ciencias modernas ven a este Génesis. Y nos va a llevar a las primeras miradas de las cosmogonías materialistas. Luego va a arribar a las cosmogonías modernas. Nos va a llevar a los torbellinos de Descartes. Nos describe un poco las luchas de clases en la Edad Media, el suceso científico-sociológico del Renacimiento. Va a abordar a Buffon y a Kant, ya en un siglo XVIII, quienes marcan las bases astronómicas de los nuevos sistemas. Cómo estas bases astronómicas incidían en lo religioso, en lo social, en lo político, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Nos va a llevar a la teoría de Laplace, la ideología de Laplace, el sistema cosmogónico de Laplace, los anillos de vapores, las fuerzas de las mareas. Luego va a ir a las teorías de Jeans, las teorías comparadas y críticas de Laplace por Jeans, el nacimiento de las estrellas en la teoría de Jeans, las estrellas binarias, cómo aparece el sistema planetario de acuerdo a Jeans, planetas, satélites. Va a abordar el fin del sistema solar, cómo se alargarán los días terrestres y cuándo estallará la luna, cuándo morirá el sol, el enfriamiento de los planetas y el porvenir de la humanidad ante estas catástrofes. Una tercera parte va directamente a ir a las discusiones actuales, o sea, se está refiriendo a las de aquel momento. Ya les dije que el texto fue publicado en 1947 y acumula conferencias, charlas desde el año 1932. ¿Cuál es el problema de la vida en el universo? Si tienen valor las teorías, el problema de la pluralidad de los mundos en el curso de la historia, si hay una discusión científica válida ante el misterio de los astros, va a ir al principio de Carnot, la creación y la termodinámica. Los dos principios de la termodinámica, cómo desde la termodinámica se ve la muerte del universo, la postura de los creacionistas, los tiempos de las nebulosas y de las estrellas, su medición, el principio de Carnot en referencia al pasado, las altas temperaturas, dónde está el punto del universo donde se produjo el nacimiento del mismo. Luego va a ir a las teorías de Arrhenius, la de Poincare, Nernst, las de Lenz. Luego va a ir a las teorías de la expansión del universo, Lemaitre y Eddington, la fuga de las nebulosas espirales. ¿Es real el alejamiento y fuga de las nebulosas espirales? Va a disertar acerca de la edad del universo, si es realidad, cómo se cuenta. ¿Cómo será la destrucción de la materia si la materia existe y entonces existiría una real destrucción de la misma? Si ya el universo ha explotado y nosotros somos una parte de la consecuencia de su explosión. Y yo diría que como frutilla del postre, como un hermoso corolario, los anexos son muy especiales. El primer anexo lo va a dedicar a Galileo y la Iglesia. Va a hablar del Tribunal de Santo Oficio. Va a hablar del trabajo de Galileo, de la importancia del trabajo de Galileo, cómo se condenan las doctrinas de Copérnico, el proceso y abjuración de Galileo y la postura ante las Santas Escrituras. Va a abordar a las teorías del apóstol Bernardino de Saint-Péray, cuál era el fin perseguido por Bernardino, y algunas de las cuestiones que podrán resultar bizarras, pero tienen contenidos filosóficos profundos. ¿Por qué el hombre nace desnudo? ¿Por qué la mujer tiene más gruesas las nalgas que el hombre? ¿Por qué las mulas son estériles? ¿Por qué los negros tienen motas? ¿Por qué las moscas tienen 6 patas? ¿Por qué las vacas tienen 4 mamas y las lechonas 12? ¿Por qué las pulgas prefieren lo blanco, el melón y la calabaza? Y va a finalizar esta obra con los defensores modernos de la cosmogonía bíblica. Se va a referir a Belot
y al Abad Merú, el último muy destacado en el estudio de Egipto también. Las teorías de Berlot, el valor científico de la teoría de Berlot, la justificación del Génesis en el de la defensa de la cosmogonía bíblica, el Abad Merú y la sabiduría de Egipto, Merú y la misteriosa ciencia de los faraones, la creación de acuerdo al mundo egipcio y las relaciones entre las teorías de ambos, de Merú y Belot. Recomiendo muchísimo la lectura de este libro. Es un libro que desde el punto de vista comercial tiene un valor, no tiene valor. Por supuesto es un libro totalmente desactualizado con respecto a las teorías que hoy podemos llamar de la física cuántica y otras, y a diferentes otros estudios. Pero lo recomiendo porque poniéndonos en contexto del tiempo de su escritura, hay partes emblemáticas, hay partes hermosas de una profundidad de pensamiento que nos puede servir muchísimo, también para comprender las teorías actuales.